En esta clase vamos a comenzar la tercera unidad que se llama funciones y vamos a ver algunos conceptos relacionados con ello. Primero vamos a definir lo que es una función. Nos dice que es una regla de correspondencia que asocia los elementos de dos conjuntos. Entonces aquí podemos ver dos conjuntos. El conjunto de las X, que lo vamos a conocer como dominio, y el conjunto de las Y, o que lo vamos a conocer como contradominio, y a veces también lo vamos a representar como f de x. Entonces nos dice que es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de este conjunto, el conjunto de las x, con otro elemento del conjunto de las y. Y de esa manera es que se forma una función. Bueno, entonces tenemos que el primer conjunto lo vamos a conocer como dominio y el segundo conjunto lo vamos a conocer como contradominio. Pero dentro del contradominio también vamos a encontrar un subconjunto que le vamos a conocer como rango. Entonces, el contradominio lo vamos a definir como todos los números reales, pero el rango va a ser aquellos valores de y que pueden ser tomados dependiendo de la función. Entonces, una función se va a escribir como y igual a f de x, que era lo que les decía, ¿no? De que f de x va a ser exactamente lo mismo que y, donde x la vamos a conocer como la variable independiente. ¿Por qué? Bueno, porque a x le vamos a asignar algún valor, ¿verdad? Cualquier valor puede ser asignado para x, y y va a ser la variable dependiente. Entonces, quiere decir que sí, a x puede ser cualquier valor, pero el valor del rango va a depender de una función. Por eso se conoce como una variable dependiente. Entonces, a f la vamos a conocer como función o regla de asignación o correspondencia. Bueno, por ejemplo, si yo pongo lo siguiente, f de x es igual a x cúbica menos 4x. Yo puedo irle asignando valores a x, los que yo quiera, y f de x va a depender de la regla de correspondencia que yo esté definiendo. Bueno, las funciones pueden ser explícitas o implícitas. Van a ser explícitas cuando la función está en términos de la variable de esta forma. Si yo pongo y igual a x cuadrada, o sea, tengo solita la y o el f de x. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo pongo y igual a seno de 3x, de igual manera está muy definida la variable. Si yo pongo f de x igual a 2 a la x más 3, de igual manera podemos ver que está muy definida la función, ¿no? Bueno, esas serían las funciones que vamos a conocer como explícitas. Pero hay otras funciones que ambas variables forman parte de la ecuación y a esas las vamos a conocer como implícitas. Algunos ejemplos son x cuadrada menos 8y más 16 igual a 0. Entonces, en este caso vemos que la función no está tan clara y por eso es que se llama implícita, porque pareciera una ecuación común y corriente, pero realmente pues hay una regla de correspondencia o una función.
Otro ejemplo que podemos dar es seno de x más coseno de y es igual a 1. De igual manera, no está tan claro como en la parte de aquí arriba, que ya decimos y es igual a seno de x o f de x es igual a tal cosa, ¿no? Ya está un poco más claro. Y a este tipo de funciones la vamos a conocer como implícitas. ¿Por qué? Porque las dos variables se encuentran, tanto x como y, se encuentran dentro de la ecuación o forman parte de la ecuación. Bueno, nos dice, determina el dominio de las siguientes funciones. Tenemos f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x menos x. Bueno, recordemos que el dominio son los valores de x, ¿vale? Entonces vamos a ver las funciones y vamos a determinar qué valores son los que puede tomar x. Entonces, en este caso, en este primer ejemplo, vemos que es un polinomio. Entonces, podemos decir que x puede tomar cualquier valor. No hay ningún problema. Podemos asignarle cualquier valor de los números reales en este caso, que son los que estamos trabajando. Entonces, para describirlo o para mostrarlo de manera descriptiva, pues podemos decir que x pertenece, esta e significa pertenecer, x pertenece desde el menos infinito a más infinito. Otra forma en que podemos representar este mismo resultado es decir, x pertenece a r. Que r en mayúsculas significan los números reales. Recordemos que en matemáticas ya hay nomenclaturas o letras mayúsculas asignadas para los diferentes números, donde r en mayúsculas significa los números reales. Bueno, vamos con el siguiente. Nos dice f de x es igual a x menos 3 sobre x más 5. Bueno, de igual manera vamos a determinar el dominio de esa función. Entonces aquí vemos que hay un denominador que sería x más 5 y recordemos que no podemos realizar divisiones entre 0. Entonces aquí tenemos una restricción para esos valores de x. Sabemos que el denominador no puede ser 0. Entonces vamos a buscar cuáles son los valores que sí puede tomar x. Entonces x más 5, esto va a ser igual a x igual a menos 5. Entonces sabemos que x no puede tomar el valor de menos 5. ¿Por qué? Porque si hacemos en una calculadora, tomemos el valor de menos 5 para x, nos va a dar, aquí lo voy a poner, digamos que x es menos 5 más 5, esto nos va a dar 0. Y si el denominador nos da 0, pues ya no funciona la ecuación, o en este caso la fracción, ¿vale? Nos va a dar un error. Entonces podemos decir que el dominio va a ser que x pertenece a los reales tal que x es diferente de menos 5. Entonces, lo podemos definir de esa manera. Entonces x sí puede tomar todos los valores de r siempre y cuando ese valor no sea menos 5. ¿Vale? Otra forma de representarlo también puede ser indicando que x pertenece a menos infinito hasta menos 5, junto o unión con menos 5 hasta más infinito. Otra cosa que debemos de tener cuidado en nuestras representaciones de los conjuntos es de que hay dos simbolitos. Uno es el paréntesis, que es el que estoy utilizando aquí, y el paréntesis indica que deja abierto el conjunto. En este caso no puedo llegar hasta el valor menos 5. Hay otra forma de representar los elementos que podría ser con el corchete. Entonces ahí sí estoy indicando que el conjunto es cerrado y que si yo pongo un 5 aquí
indica que también voy a tomar ese número 5, ese valor de 5. Pero, como en este caso, no puedo tomar el valor de menos 5, por eso es que estoy utilizando un paréntesis. O la otra forma de representarlo, pues es esta manera, ¿no? Donde ya claramente me dice que puede ser cualquier número de los reales, siempre y cuando x sea diferente de menos 5, pero las dos estarían correctas. Bueno, avanzamos. La siguiente función es f de x igual a x sobre x cuadrada menos 5x menos 6. Entonces, de igual manera, ya sabemos que el denominador no debe de ser 0. Entonces, para hacer un poco más fácil la definición o la identificación más bien de los posibles valores de x, lo que vamos a hacer es factorizar este denominador. Entonces, ¿cómo lo factorizamos o cómo quedaría? Sería x sobre entonces ahí tenemos los dos valores. Ya sabemos que el primero multiplica, ahorita les voy a mostrar cómo es la cosa. Estamos multiplicando 6 por 1, nos da 6, y sumados o restados en este caso, menos 6 más 1 nos da menos 5. Y x para sacar la x cuadrada. Bueno, eso es algo de factorización, ¿no? De cómo obtenemos los factores. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos definir qué números son los que se vuelven 0 en el denominador. Entonces, si yo pongo que x es igual a 6, se vuelve 0 para el primer factor. Y con un factor que se vuelva 0, pues ya el otro, como está multiplicando, todo se va a volver 0. Y el siguiente factor es menos 1. Entonces, hagamos la prueba. Si yo pongo el valor de 6 como x menos 6, ya se volvió 0. Entonces, eso no nos sirve. Y el siguiente factor es menos 1. El siguiente número, perdón, es menos 1. Si yo pongo menos 1 aquí, de igual manera se vuelve 0. Entonces, ese es otro valor que x no puede tomar, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, el dominio quedaría de la siguiente manera. X pertenece a los reales, tal que x es diferente de 6 y también x es diferente de menos 1. Y de esa manera quedaría definido el dominio para esta función en específico. Bueno, vamos con la siguiente. Nos dice, f de x es igual a raíz de x menos 5. Entonces, aquí también tenemos que pensar un poco en las operaciones que nos están pidiendo. En este caso es una raíz. Si nos vamos a la calculadora y nosotros ponemos un valor negativo en la calculadora y le queremos sacar raíz, nos va a dar un error, nos va a decir no es un número o nos va a aparecer un símbolo ahí rarito, algo así, dependiendo de la calculadora que estemos utilizando. Pero un valor negativo no tiene una raíz real. Entonces, sabemos que el radicando debe ser mayor o igual a 0 para que no haya problemas. Ya les comenté que con los números negativos pues hay un error. Entonces, definimos que x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces ya despejando tenemos que x debe ser mayor o igual a 5. Entonces de esa forma ya podemos definir el dominio. X pertenece a los números reales tal que x es mayor o igual a 5. Bueno, si nosotros probamos esto y ponemos un valor menor a 5, no sé, 4 por ejemplo, esto nos va a dar menos 1. Y si nosotros vamos a la calculadora y a menos 1 le sacamos raíz cuadrada, nos va a dar error. Entonces tiene que ser un número que sea mayor o igual a 5 para que esto al menos sea 0. Y con 0 pues no nos va a dar ningún problema. 0 y de ahí para arriba, ¿no?
Bueno, para esta función f de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 16. Ya sabemos que este elemento no puede ser menor de 0, porque si es negativo nos va a dar un error. Entonces x cuadrada menos 16 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces x cuadrada tiene que ser mayor o igual a 16. De esa manera. Y aquí ya podemos darnos cuenta de que tiene dos valores para x. Uno es 4 y el otro es menos 4. Entonces vamos a decir que x es menor o igual a menos 4 y x es mayor o igual a 4. Entonces definamos los valores para el primer elemento. ¿Qué valores puede tomar aquí? Que nos dice que es menor o igual a menos 4. Puede tomar menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y así, ¿no? Y aquí nos dice que tiene que ser mayor o igual a 4. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, etc. Pero no menores a menos 4 o, no mayores a menos 4 y no menores a 4. Entonces, si nosotros hacemos la prueba con nuestra función, vamos a obtener, digamos que le damos un valor mayor a menos 4 para que no cumplamos con el dominio. Entonces sería menos 3 al cuadrado, sería 9 menos 16 y ya nos estaría dando un número negativo porque es mayor el valor negativo en la resta y esto nos va a dar un error. Entonces tenemos que tener valores menores de menos 4. Si nosotros lo probamos con un valor menor a menos 4, por ejemplo menos 5, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque sea negativo, al momento de elevarlo al cuadrado nos va a dar positivo. Y de esta manera pues ya vamos a tener un valor positivo y no va a haber ningún problema con nuestra función. Bueno, entonces podemos determinar que el dominio es que x pertenece a los reales, tal que x es menor o igual a menos 4, o también x es mayor o igual a 4. Entonces, lo importante de esto es que nosotros tenemos que ir viendo cuáles son los posibles valores que puede tomar x para la cuestión del dominio sin que nuestra operación nos dé un error, teniendo en cuenta pues las propiedades de las raíces, teniendo en cuenta las propiedades de las divisiones, y de esa manera pues nosotros tenemos que ir determinando sus posibles valores. Bueno, luego nos dice, encuentra el rango. Bueno, aquí ya cambiamos, ya no queremos encontrar el dominio, ahora queremos encontrar el rango de las funciones. En este caso de f de x, que es 6x más 1 sobre 1 más 3x. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar los valores, que aquí ya no sea f de x, sino que aquí tengamos a x y todo lo demás, ¿no? Para obtener los posibles valores de y. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando queramos encontrar el rango va a ser despejar a x. Entonces, ya ven que f de x es exactamente lo mismo que y, entonces lo voy a poner en términos de y para que sea un poco más fácil el despeje. Y va a ser igual a 6x más 1 sobre 1 más 3x. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el denominador por los dos términos para poder eliminarlo. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí en el segundo elemento ya no tengo el denominador porque como lo pasé multiplicando, al momento de multiplicar se dividió, ¿no? Se eliminó. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Bueno, aquí lo único que hice fue la multiplicación, y por 1 nos da y,
y y por 3x nos da 3yx. Y recorrimos lo demás. Recuerden que lo que nos interesa es despejar a x, entonces por eso pasamos el 6x antes del igual, porque queremos que x nos quede de este lado y todo lo demás aquí. Ahora lo que voy a hacer, como el primer término tiene xy, voy a sacar su factor común para que me quede simplemente en x. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión es exactamente la misma que esta, nada más que separando a x. 3x por y, 3xy. 3x por menos 2, menos 6x. Esto va a ser igual a 1 menos y. Y por último, pues x va a ser igual a 1 menos y sobre 3y menos 2. Entonces, ¿qué hice aquí? Lo único que hice fue dejarla a la x solita y pasar el 3 y todo esto que estaba multiplicando lo pasé dividiendo, de tal manera que x me quedara despejada totalmente. Bueno, entonces voy a borrar estos cálculos para el despeje, porque lo único que me interesa pues es la función ya despejada, pero pues esto lo puedo borrar para tener un poco más de espacio. Bueno, entonces vamos a, como es una función racional que tiene denominador, vamos a fijarnos aquí, en esta parte. Recordemos que esto no puede ser 0. Entonces, ¿qué valor debe tener y? ¿O qué posibles valores debe tener y para que esto no se vuelva 0? ¿O cuál es el valor que no debe de tomar? Más bien, para que no se vuelva 0 todo eso. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que no puede ser 2. Y no puede ser 2, porque el momento que y es 2, si le resto esto, se vuelve 0. El multiplicarlo por el 3, pues ya es 0 de todas maneras. Entonces ya me queda una división entre 0. Entonces y no puede ser, o no puede tomar el valor de 2. Entonces vamos a definir eso de la siguiente manera. Y pertenece a los reales tal que y es diferente de 2. Y de esa manera nos quedaría el rango. Recuerden, algo importante es de que como estamos hablando del rango, pues nos estamos refiriendo a los números que puede tomar o los valores que puede tomar y. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, determina el rango de la función y igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Entonces, de igual manera, aquí ya sabemos que una raíz no puede ser negativa porque nos va a dar un error. Bueno, entonces sabemos que, lo voy a poner por acá, y debe de ser mayor o igual a 0. Eso como primer premisa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una raíz cuadrada. Y ya se los había comentado, si tenemos un número negativo y le queremos sacar raíz cuadrada, pues nos va a dar un error. Bueno, entonces esta sería como nuestra premisa principal. Después tenemos que despejar a x, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Despejamos a x, y cuadrada va a ser igual a 9 menos x cuadrada. Entonces lo que hice aquí pues fue sacarle, quitar la raíz, ¿no? Al momento de quitar la raíz, pues el otro término se eleva al cuadrado. X cuadrada va a ser igual a 9 menos y cuadrada. Y x va a ser igual a raíz de 9 menos y cuadrada. Bueno, y de esa manera pues nos quedaría nuestro despeje. Entonces ahora debemos determinar cuáles son los posibles valores que puede tomar y. Vamos a decir que 9 menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Y no puede tomar valores mayores a 3.
vamos a hacer la prueba. Los valores mayores a 3 podrían ser 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner un valor de 4. Ya no cumple con la desigualdad que estamos planteando aquí, porque 9 menos 16 nos va a dar un valor negativo. No es mayor o igual a 0. Entonces ya sabemos que los valores de y no pueden ser mayores a 3. Y también sabemos que y tiene que ser mayor o igual a 0, como teníamos en nuestra premisa inicial. Entonces podemos determinar que y pertenece a los reales tal que y es menor o igual a 3, pero es mayor o igual a 0. Vamos a ver algunos tipos de funciones. Vemos que las podemos clasificar de la siguiente manera. Las funciones algebraicas, que está la constante, lineal, cuadrática o raíz cuadrada, y las funciones trascendentes, que podemos conocer las exponenciales y las trigonométricas. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es la función constante y es de la forma f de x igual a k. Como su nombre lo indica, pues k va a ser una constante. Su dominio, o sea, los valores de x van a ser todos los números reales, y su rango, pues el rango ya está definido por el valor de la constante. Nuestra gráfica va a quedar más o menos de la siguiente manera. Es una línea recta que va a estar sobre el eje de las x. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Nos dice, grafica la función f de x igual a 4. Entonces aquí ya vemos claramente que qué valor puede tomar y. Pues simplemente el valor de 4, que era lo que nos decía la definición de este tipo de función. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es graficar el punto que nos está indicando allí. Y pues hacemos una línea. Y esa sería nuestra función f de x igual a 4. Y por eso se le conoce como una función constante. Nunca va a variar su valor. La siguiente es la función lineal. Tiene la forma f de x igual a mx más b. Entonces va a representar esta recta, así como lo ven en el plano cartesiano, donde m ya sabemos que es la pendiente y b la vamos a conocer como la ordenada al origen. Bueno, su dominio, los posibles valores que puede tomar x son todos los números reales, y el rango, los posibles valores que puede tomar y son también todos los números reales, y lo podemos ver aquí. Aquí toma más valores para x y y. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, grafica la función y igual a 2/3 de x más 4. Entonces, primero vamos a obtener la pendiente. La pendiente va a ser igual a 2/3. Esto lo vamos a sacar siempre de la función que nos estén dando. Nada más que el número 2 va a representar un incremento al momento de graficar, un incremento vertical. Y el 3, el denominador, va a ser un incremento horizontal. Y son incrementos porque son positivos. Si fueran valores negativos serían decrementos. Bueno, y después vamos a obtener la ordenada al origen, que también lo vamos a obtener de la ecuación que nos está diciendo que es 4. Entonces el punto sería 0 con 4. Y con esa información nosotros ya podemos hacer nuestra gráfica en el plano cartesiano. Entonces vamos a ir al punto 0 con 4, que es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces aquí tenemos a B, al punto. Y ahora vamos a hacer la parte de la pendiente.
nos dice que vamos a tener un incremento de 2 en vertical. Entonces voy a subir 2, nada más para hacer la marca. Bueno, ahí está la marquita. Y vamos a tener un incremento de 3 en horizontal. Entonces, ahí lo voy a dejar. Nos tenemos los dos que subimos. Ahí está. Y tenemos los 3 en horizontal, los 3 cuadritos en horizontal. Entonces ya sabemos que nuestra gráfica va a pasar por aquí. Entonces voy a poner un puntito y voy a trazar mi recta. Ahí está. Y esta parte es el incremento vertical y esta parte es el incremento horizontal. Bueno, de esa forma es como vamos a graficar este tipo de funciones lineales. Vamos con la siguiente. Grafica la función y igual a menos 4/5 de x más 2. Bueno, de igual forma, vemos que se parece mucho a la anterior. Entonces vamos a conseguir primero a la pendiente. La pendiente ya dijimos que la vamos a obtener de la función, que en este caso es menos 4/5. Lo que les decía, si es un valor negativo, va a ser un decremento. El primer valor siempre va a ser para de manera vertical. Y el 5 es positivo, entonces aquí sí es un incremento horizontal. Bueno, y vamos a obtener AB, que nos dice que está en el punto 0,2. Vamos a graficar. Primero vamos al punto 0,2. Bueno, aquí mi gráfica está un poco desfasada. Ahí está. Nada más para que den bien los cuadritos. Entonces 0,2, aquí está nuestro puntito. Y ahorita vamos a calcular la pendiente. Nos dice que menos 4 en un decremento. Bueno, 4 en decremento. Entonces voy a hacer un poco más grande mi línea de los negativos. Y voy a contar 4. A partir del punto donde estoy, voy a contar 4 para abajo porque es un decremento. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí estaría posicionando mi puntito del decremento. Y luego nos dice que va a tener un incremento horizontal de 5. Entonces voy a contar 5 a partir del puntito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde voy a posicionar mi puntito, indicando por dónde está el incremento. Entonces, tenemos que va a pasar por acá. Porque según la pendiente tuvimos un decremento de 4 y tuvimos un incremento de 5. Ahí. Bueno, ahí está. Entonces de esa manera nos quedaría nuestra gráfica, donde tenemos, pues aquí tenemos el incremento horizontal y aquí tenemos el decremento vertical. Bueno, vamos con el siguiente tipo de función, que es la función cuadrática. Nos dice que es de la forma f de x a x igual a x cuadrada más bx más c. Y tenemos dos formas para esta parábola que se muestra en las gráficas. La primera opción es que si a es mayor a 0, va a ser cóncava hacia arriba. Y la segunda opción es que si a es menor a 0, va a ser cóncava hacia abajo. Bueno, ¿y cómo vamos a graficar esto?
vamos a tener un vértice. Ya ven que el vértice es el inicio o donde comienza nuestra parábola. Entonces, tiene un punto HK. H va a ser este valor y K va a ser este valor. ¿Vale? De igual manera, en la que está cóncava hacia abajo, también tiene el valor de K y tiene el valor de H. El dominio va a ser todos los números reales para ambas y el rango dice que los valores de y van a pertenecer a 4ac menos b cuadrada sobre 4a hasta más infinito. Y aquí va a ser desde menos infinito hasta 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Y hay unas fórmulas para que nosotros podamos obtener el punto del vértice. Esta es la fórmula para obtener el número de h y este es para obtener el valor de k. Bueno, entonces vamos a obtener el dominio, el rango y la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada menos 4x más 5. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener los valores de a, b y c. Entonces para ello vamos a ir acomodando aquí los valores. A va a ser igual a 1. Recuerden que a es el que multiplica, que está multiplicando a x. Vamos a obtener el valor de b, que es menos 4, a x cuadrada, perdón. El valor de a va a ser el que está multiplicando a la x cuadrada. El valor de b va a ser el que está multiplicando a la x solita. Y el valor de c, pues es el valor que no está multiplicando a nadie. Bueno, entonces nos quedaría de esa forma. Y ya podemos saber que como a es mayor a 0, entonces podemos definir que nuestra gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Bueno, vamos a calcular el valor de h y el valor de k. Entonces, h va a ser igual a menos b sobre 2a. Aquí arribita ya tenemos la fórmula, entonces nos vamos a ir guiando de allí. H va a ser igual a menos b sobre 2a. Esto va a ser igual a 2. Y ahora vamos a obtener acá. Y de igual manera aquí ya tenemos pues la fórmula para obtener acá. Simplemente nos vamos guiando. Es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. K va a ser igual a 20 menos 16 sobre 4. Esto va a ser igual a 4 cuartos, que es igual a 1. Bueno, entonces ya tenemos el vértice. Lo voy a poner aquí. Vértice es HK. Entonces el vértice es 2 con 1. Bueno, y voy a borrar estos cálculos. Bueno, y ahora vamos a obtener el dominio. Entonces el dominio son los valores de x. Vamos a decir que x pertenece a los reales. O también podemos decir que x pertenece desde menos infinito a más infinito. Es exactamente lo mismo. Bueno, y el rango nos dice que es y pertenece a 4ac menos b cuadrada sobre 4a más infinito. Y esto es igual a, si nosotros nos damos cuenta que todo esto, 4ac menos b cuadrada sobre 4a, es el valor de k. Entonces ya podemos sustituir. Entonces esto sería igual a decir 1 más infinito. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Y pertenece
a uno con más infinito. Y esto sería el rango. Ahora, para graficar, vamos a tener que hacer una tablita o una tabulación asignándole valores a X para que podamos obtener los valores de Y. Entonces vamos a hacer nuestra tablita. Aquí vamos a poner los posibles valores de X y aquí vamos a poner los valores que se obtienen para Y. Y aquí puedo poner los valores que yo quiera. Y vamos a resolver con la ecuación. La ecuación pues es esta primerita que nos dieron. Esta de aquí. Vamos a ir sustituyendo los valores de X para obtener el valor de Y. Entonces me voy a copiar esa ecuación que es X cuadrada menos 4X más 5. Y ahora sí voy a resolver. Para el primer valor, 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 5. Para el siguiente valor va a ser 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. Para el siguiente valor sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Para el siguiente, 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 5. Y para el siguiente valor sería 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 5. Bueno, y vamos resolviendo y nos va a dar los siguientes valores. Y con eso pues ya podemos graficar nuestra función cuadrática. Entonces vamos poniendo los puntos. 0,5 quedaría aquí. Luego dice 1,2, 2,1, 3,2, 4,5. Ahí está. Y únicamente pues sería unir los puntos sabiendo que es una parábola, ¿no? Bueno. Voy a hacer a mano. Bueno, algo así nos quedaría nuestra función graficada. La siguiente función o el siguiente tipo de función que veremos es la raíz cuadrada. Entonces tiene la forma f de x igual a raíz cuadrada de q de x, sabiendo que q de x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, vamos a determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 2. Bueno, primero vamos a determinar el dominio. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar x? Entonces, ya sabemos que x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces, x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Entonces, nuestro dominio quedaría x pertenece a los reales tal que x es mayor o igual a menos 2. Bueno, ahora vamos a obtener el rango y recuerden que el rango lo obtenemos despejando a x. Entonces primero despejamos a x en nuestra función. Y es igual a raíz cuadrada de x más 2. En esta parte ya ven que a veces lo da con f de x, pero es exactamente decir lo mismo que con y, ¿no? Entonces podemos hacer ese cambio. Siempre que lo den en f de x y tenemos que
que sacar el rango, pues nos conviene mejor pasarlo a y porque es un poco más fácil para hacer el despeje de x. Bueno, entonces, ya sabemos, ya como principio, que y tiene que ser mayor o igual a 0 porque es una raíz. Bueno, vamos a seguir despejando. Y cuadrada va a ser igual a x más 2. Entonces x va a ser igual a y cuadrada menos 2. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar y? Pues según este despeje que hicimos, podemos ver que y puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor, no le afecte nada al resto de la operación. Pero como ya tenemos este principio de que debe ser mayor o igual a 0, podemos definir el rango como que y pertenece a los reales tal que y es mayor o igual a 0. Otra forma de definirlo sería que y pertenece a 0, aquí sería cerrado, más infinito. ¿Por qué? Porque puede tomar todos los valores, siempre y cuando sea a partir del 0. A partir del 0 puede tomar cualquier valor, por eso le estamos poniendo que de 0 a más infinito. O en la primera definición, que también es válida, simplemente poner y pertenece a los reales tal que y sea mayor o igual a 0. Las dos estarían correctas. Bueno, y ahora ya tenemos el rango y ya tenemos el dominio, ya podemos graficar. Entonces, algo interesante del dominio es de que ya no vamos a poner valores a lo loco en nuestra tabulación, en nuestra tablita para hacer los puntos de la gráfica, porque ya sabemos que x tiene que ser mayor o igual a menos 2. No podemos ir con otros valores porque no nos va a dar. Entonces, ya sabemos al momento de hacer nuestra tablita, vamos a poner valores mayores o iguales a menos 2. Entonces, voy a borrar esto para que me dé espacio para la tabulación. Yo creo que así. Entonces, aquí vamos a poner a x y aquí vamos a poner a y. No, creo que no me va a dar espacio. Voy a poner más aquí. Bueno, x y y. Entonces, para x voy a poner menos 2, a partir de menos 2, y de ahí me voy para arriba. De esa manera. Para eso me sirve el dominio, ¿no? Para no poner valores a lo loco, sino que ya tenga un punto de partida. Y de esa manera poder realizar más fácil mi gráfica. Entonces, aquí recuerden que tengo que irme a la función, que en este caso es f de x igual a raíz cuadrada de x más 2, que es la función original. Entonces ahí lo que voy a hacer es ir sustituyendo el valor de x para obtener el valor de y. Entonces lo voy a poner por acá, raíz de menos 2 más 2, sería para el primer valor. Para el siguiente sería raíz de menos 1 más 2. Para el siguiente, raíz de 0 más 2. Para el siguiente, raíz de 1 más 2. Y para el siguiente, raíz de 2 más 2. Bueno, y ya lo realizamos con la calculadora, ¿no? Para obtener los valores. Me da 0, me da 1, me da 1.41, me da 1.73 y me da 2. Y ya con esos valores pues puedo realizar mi gráfica en el plano cartesiano. Entonces vamos a poner los puntitos. El primero es menos 2 con 0, menos 1 con 1,
0 con 1.41, 1 con 1.73 y 2 con 2. Entonces ya me voy dando más o menos cuenta de cómo va la gráfica. Entonces de esa manera quedaría. El siguiente tipo de función que vamos a ver es la función exponencial. Y esta función es parte de las funciones trascendentes, o está dentro de la clasificación de esas funciones, las funciones trascendentes. Bueno, tiene la siguiente forma, que es f de x igual a la x. Por eso es que es una función exponencial, ¿no? Su dominio es que x pertenece a todos los números reales y su rango que x pertenece a partir del 0 a más infinito. Bueno, y tenemos tres posibles gráficas para este tipo de funciones. Entonces, el primero es f de x es igual a ax. Cuando a es mayor a 1 va a tener esta forma. La siguiente, f de x igual a la x cuando a es menor a 1 pero mayor a 0 va a tener esta forma. Y la última, que podríamos tratarla también como una función constante, cuando la base es 1 a la x, vamos a tener esta forma. Cuando ya esté definido con el valor de 1, pues va a tener esta forma muy parecida a la función constante. Bueno, vamos a graficar estas funciones. La primera es f de x es igual a 2 a la x. Y lo único que tenemos que hacer pues es asignarle valores, realizando nuestra tablita de valores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a x y aquí vamos a tener a y. Y le vamos a dar valores, los que nosotros queramos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Los que nosotros querramos, porque ya vimos que el dominio pues son todos los números reales. En dado caso que el dominio nos diera que tiene que partir de un número, pues en eso ya nos damos cuenta y ya ponemos esos valores con respecto al dominio que nos haya resultado. Bueno, entonces aquí simplemente es ir sustituyendo en la función 2 a la x, en este caso a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Y nos da los valores de 0.25, 0.5, 1, 2 y 4. Y ya podemos graficar. Entonces, menos 2 con 0.25. Bueno, por acá. A ver si se ve mi puntito. Luego, menos 1 con 1 medio. Ahí está. Luego 0 con 1. Luego 1 con 2. Y 2 con 4. Ahí está. Y vamos a hacer la gráfica. A ver si me sale derechita. Bueno, más o menos de esa forma nos quedaría nuestra gráfica. Vamos con el siguiente. F de x igual a 2 a la menos x. Básicamente es lo mismo, ¿no? Es realizar nuestra tablita e ir sustituyendo los valores. Lo único que va a cambiar aquí pues es de que estamos elevando a la menos, ¿no? Entonces vamos a poner los mismos valores, vamos a utilizar 1, 0, 1 y 2. Pero al momento de sustituir va a ser 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la menos 0, bueno, aquí no cambiaría mucho, 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2. Ya lo realizamos en la calculadora y nos va a dar que aquí es 4, 2, 1, 0.5 y 0.25. Y graficamos. Menos 2 con 4. Menos 1 con 2. 0 con 1. 1 con medio.
y 2,25. Ahí está. Y hacemos nuestra gráfica. Ahí está. De esa manera nos quedaría nuestra función exponencial. Bueno, avanzamos. Y la última que vamos a ver es la función trigonométrica, o las funciones trigonométricas más bien, porque hay 6, que pertenecen también a la clasificación de las funciones trascendentes. Y aquí tenemos las gráficas de cómo se vería cada una de esas funciones. Entonces tenemos que esta gráfica es para el seno de x. Aquí lo importante es de que, si se dan cuenta, ya no vamos a trabajar con números normalitos, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a trabajar con valores de radianes, ¿vale? Entonces, también otra cosa es de que el seno siempre va a ser así, como sinoidal. Aquí tenemos el coseno de igual manera, pues es muy parecida, ¿vale? Es para que nosotros tengamos una idea de cómo va a quedar nuestra función una vez graficada. Aquí tenemos la tangente y la cotangente, que tienen esta forma, siempre van a tener esa forma, ¿no? Eso no va a variar. Y por último tenemos a la secante y a la cosecante. De igual manera ya tienen su forma predeterminada cada una de estas funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar la gráfica de y igual a 2 seno de x más 2. Para graficar este tipo de funciones es igual, es lo mismo que graficar cualquier otra. Tenemos que hacer nuestra tablita con valores de x y con valores de y. Lo que va a cambiar, les repito, es la parte en donde, bueno, si se dan cuenta en mi gráfica, aquí ya puse valores de 1/2 de pi, 3/2 de pi, 2pi y en valores negativos también. ¿Por qué? Para que de esa manera vamos a graficar nuestros valores cuando sean funciones trigonométricas. También algo importante en su calculadora es de que, como son radianes los que estamos trabajando, hay que convertir su calculadora a valores rad. Bueno, no sé si checan ahorita su calculadora, van a ver que hasta arriba dice deg, que es como que el modo normal para realizar operaciones. Pero si nosotros vamos a trabajar como radianes, busquen la función rad. En vez de deg tienen que cambiarlo, tienen que pasarlo a rad, y de esa manera es como vamos a trabajar para este tipo de funciones. Allí va a depender de su calculadora. En mi caso tengo que aplastarle el mode y la tecla número 5 y con eso lo cambia, pero ahí viene el instructivo de cómo pasar el modo de modo deg a modo rad, ¿sale? Ahora, otra cosa, si ustedes no tienen esta función en su calculadora para realizar operaciones en radianes, entonces tomen en consideración que pi va a ser igual a 180, ¿sale? Esto si no tienen la función de rad, si nada más se quedan haciendo operaciones en deg, ¿sale? Es bastante importante porque nos van a dar diferentes resultados. Bueno, entonces, una vez aclarado este punto, ya podemos asignar valores. Entonces voy a asignar el valor de menos 2pi, menos 3/2 de pi, menos pi, menos 1/2 de pi, 0, 1/2 de pi, pi, 3/2 de pi y 2pi. Bueno, me quedé corta con mi tablita. Ahí está. Y les digo, vamos a ir sustituyendo estos valores en la calculadora. 2 seno de x más 2. Entonces sería 2 seno de menos 2pi más 2. 2 seno de menos 3/2 de pi más 2. 2 seno de menos pi más 2. 2 seno de menos 1/2 de pi más 2. 2 seno de 0 pi más 2.
2 seno de 1/2 de pi más 2. 2 seno de pi más 2. 2 seno de 3/2 de pi más 2. Y 2 seno de 2pi más 2. Bueno, aquí me quedó medio raro este paréntesis. Bueno, ahí está. Y nos vamos a la calculadora. Recuerden convertir el modo rad a radian en su calculadora, y en caso de que no tengan o no encuentren ese modo rad, consideren a pi como 180. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez aclarado eso, vamos a la calculadora y obtenemos los valores. Aquí tiene que darles 2, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 0 y 2. Si ustedes fueron a su calculadora y obtuvieron estos valores, quiere decir que pues sí realizaron correctamente el cálculo, ya sea en rad o ya sea de manera normal, el DEG, con el valor de pi de 180. La cuestión es de que comprueben que sí les dé estos valores. Y pues ya podemos graficar. Entonces nos vamos a menos 2pi con 2 aquí. Luego menos 3/2 con 4. Menos pi con 2. Menos 1/2 con 0. 0 con 2. Medio con 4. 1 con 2. 3/2 con 0. Y 2 con 2. Y les decía que era importante conocer la forma de las funciones trigonométricas, porque si no conociéramos la forma, pues aquí ni cómo saber cómo se grafica, ¿no? Entonces, pues aquí ya sabemos que tiene que ir así como que en onditas, de esa manera. Y así nos quedaría graficada nuestra función 2 seno de x más 2.